¿Qué tal amigos de Graining? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a un podcast más de Graining Media F1. Estamos en esta ocasión analizando el Gran Premio de Turquía 2021 que se llevó a cabo este fin de semana en Estambul. Tengo en la mesa, como siempre, me acompañan desde el sur del continente, en Argentina, en Buenos Aires, Matías Rocci. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va a todo el mundo? La verdad que muy bien, después de un gran premio muy interesante, eh, un gran premio difícil de analizar por las condiciones climatológicas, pero bueno, ya lo iremos analizando en el camino, pero la verdad es que después de una carrera intensa, Por supuesto, una carrera bastante complicada, como bien dice, difícil de analizar, con tintes distintos, muy interesante. Hay muchas cosas que platicar, por supuesto. Tengo en México, voy a ir con Rafael Bullegoiri. Rafa Bullegoiri, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Omar, Tavo, Mati, gusto saludarlos. Y pues sí, coincido con ustedes, una carrera que una vez que terminó me acordaba alguna sugerencia que por ahí hizo, eh, ¿quién fue el que dijo que lo mejor iba a ser hacer carreras en lluvia siempre? Como siempre, ¿no? Como siempre, la lluvia, el ecualizador natural ahí del Siempre la lluvia, motorsport. que ahora estuvo mojado, pero no llovía y nunca se secó. Eso fue algo muy curioso, el tipo de asfalto ahí en Turquía, ¿no? Pero bueno, pues eso hizo una carrera bien interesante, bastante entretenida. Vamos a platicar. Por supuesto, ya lo iremos desmenuzando poco a poco. Tenemos muchos temas. Tengo aquí en Houston a Gustavo Mota, Tavo Mota, arroba Tavo Mota, así lo pueden seguir en las redes sociales. Olvidé mencionar el de Rafa y el de Mati. Ahora, si tienen oportunidad, menciónenlos, compártanlo para que toda la gente que nos escuche sepan dónde seguirlos. Tavo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bien, Omar, Rafa, Mati, como siempre un gusto y pues caray, quedan 6 carreras y no se ve quién va a ganar. Hay una diferencia Así de 6 es. puntos entre uno y otro y se aprieta esto, pero nadie pega no sé, nadie define el campeonato a su lado, ¿no? Parece ser y todo indica que se va a ir postergando, ¿no? Y se va a decidir hasta el final. Pues sí, eso es lo que queríamos ver, ¿no? Realmente es lo que queríamos y pedíamos a gritos. Finalmente, la Fórmula 1, el cielo o el santo, el que se haya encomendado, no sé quién, pues nos lo está cumpliendo. Y la verdad es que bastante bien, atractivo, ¿no? Yo creo que en términos generales, muy atractivo el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1, desde antes, unos días antes inclusive de iniciar el Gran Premio de Turquía, la 9ª edición en suelo turco, pues conocimos algunas cosas, el cambio de la unidad de potencia de Ferrari, posteriormente el cambio de potencia de algunos elementos, no todo el motor de Lewis Hamilton, pero bueno, pues eso hizo aún más interesante la combinación de los factores. Vamos a entrar de lleno, ¿no? Creo que hay muchos temas, vamos a entrar directo. Voy a ir contigo, Mati, para empezar con este tema de los cambios de la unidad que hacían salir a Carlos Sainz al fondo de la parrilla y que emparejaba en realidad el monoplaza del madrileño con el monoplaza de Charles Leclerc, su compañero de equipo, que ya había hecho el cambio de motor de la especificación nueva. Y bueno, pues ahí empieza todo. Y posteriormente, bueno, pues supimos del cambio de la unidad de potencia de Hamilton. ¿Qué te pareció todo este tema? Claro, es bueno que Carlos haya recibido la nueva actualización, porque eso significa que va a tener más posibilidades de competir, no solo con los demás, sino con su propio compañero. Y claramente se demostró que ese motor ha progresado bastante. Ferrari ha progresado bastante en esta unidad de potencia. Será la última evolución que veamos de Ferrari, y eso no sé si tanto. Quizás que veamos alguna más, porque hay que recordar que el año que viene los motores van a estar totalmente frisados, no van a poder hacer ninguna actualización hasta el 2025. Entonces, es una cuestión que van a tener que los motoristas, sobre todo, desarrollar las últimas evoluciones en estos últimos meses que quedan. Y básicamente, yo veo a una Mercedes un poquito más
con un poquito más de potencia. No sé. Yo coincido. Mira, Coincido totalmente contigo. Yo creo que Mercedes está adelante, ¿no? Nuevamente. sí, yo también coincido. Y Este no motor de Mercedes creo, nuevo. muy poco, ¿eh? En realidad creo que ese motor de Mercedes nuevo, la verdad es que tiene bastante más potencia, a pesar de que los resultados pues, no se dieron como pensábamos, ¿no? Que la unidad de potencia nueva en Hamilton diera resultado. Al final, los factores que se combinaron en lo que sucedió el domingo en el Gran Premio, pues finalmente dejó todavía algunas dudas. Sin embargo, bueno, pues estaba claro que el motor de Mercedes se presentaba mucho, mucho más poderoso, a pesar de que, bueno, pues neutralizaron la carrera los dos Red Bull. Y bueno, pues finalmente Bottas, que hace me parece una carrera impecable, él y su equipo, y finalmente te queda con la victoria, su victoria número 10 en la Fórmula 1. Y bueno, voy a ir contigo precisamente, Tavo, con todo este tema, ¿no? Los cambios de las unidades de potencia, Ferrari específicamente, pues me parece que gana 10, 15 caballitos de fuerza adicionales, ¿no? Sí, fíjate que fue tan grata la sorpresa para la gente de Maranello con el motor de Leclerc que inmediatamente decidieron hacer lo mismo con Sainz, cosa que no tenían programada. Iban a esperar un poco más de carreras, un par de carreras más para montarlo con Carlos Sainz, y después de una carrera con Leclerc decidieron hacer lo mismo con Carlos, ¿no? Y ya está el resultado, ¿no? Carlos creo que tuvo una gran carrera ayer arrancando desde atrás, y Ferrari como que en cierta manera no quiere hacer mucho aspaviento, no quiere decir mucho. Creo que está tratando de minimizar los avances de su motor, no queriendo destapar o decir mucho, pero creo que sí se pueden ver, ¿no? Los avances. Ayer Leclerc se mantuvo pues a tiro de piedra de Bottas y de Verstappen gran parte de la carrera, ¿no? Hasta el final que, bueno, ya cambiaron de estrategias y vimos que hubo cosas que pasaron y cambiaron el resultado para él, pero pues se mantuvo ahí muy sólido en esa tercera posición, y a Carlos lo vimos atacar desde atrás, pues estaba imparable, ¿no? Y terminó ayer, ¿qué fue? ¿Octavo? Octavo, Octavo, sí. 12 posiciones. Exactamente. Y entonces, pues creo que es muy bueno, ¿no? Ahora, Mati, el Ferrari tiene un motor nuevo para el año que entra. Ahorita estas piezas, este motor nuevo que le dieron a Leclerc y a Carlos, tiene piezas que van a ser utilizadas en el motor nuevo del año siguiente. Ya lo denominaron el súper ligero. Ese es el nombre de momento que le dan allá en Maranello al motor para el año que entra, y lo siguen desarrollando, ¿no? Pero muchas de las piezas que este motor nuevo que están usando Leclerc y Sainz en estas dos carreras van a ser usadas para la temporada que entra, ¿no? Además de otros componentes. Y ahora, en el caso de... Van a empezar a utilizar el combustible que va a ser que va a ser un cuarto sintético, entonces también eso va a ayudar a la potencia, entonces viene por ese lado también esta cuestión de tantos cambios en los monoplazas, ¿no? Y en el caso de Mercedes, pues Mercedes iba a arrasar este fin de semana, ¿no? A mí me parece, ¿no? O sea, gran carrera de Bottas de principio a fin. O sea, mantuvo a raya en todo momento a Verstappen, y bueno, y si Hamilton no tiene la penalización, pues la gana de punta a punta Hamilton, ¿no? Eso me queda. Igual yo te digo, si bien uno puede ver que tiene un poco más de potencia el motor de Mercedes, el motor de Hamilton, lo que quiero ver es que ahora pasada una carrera y ya con un cierto kilometraje, a ver si no se iguala con el motor porque siempre los motores cuando son nuevos son un poco mejores que con los de... Sí, pierden caballaje a medida que van pasando las carreras, exacto, ¿no?
que van avanzando. Exacto, entonces quizás vemos que se equiparen en la siguiente Y no me carrera. extrañaría nada que ayer le hayan abierto un poquito más la llave al motor de Hamilton, ¿no? Para recuperar esas posiciones, ¿no? Entonces, probablemente, y con la lluvia, pues tal vez eso fue lo que le ayudó tanto, ¿no? Tal vez para, como dices, para las próximas carreras pues, veamos más equiparados, más parejos, pero ayer, o bueno, de hecho, todo el fin de semana, creo que era un gran fin de semana, iba a ser un gran fin de semana para Mercedes. El viernes, desde el principio, estaban ahí en la punta y el sábado, pues en la práctica libre 3, ya no quisieron enseñar nada y bueno, y sí lo vimos, ¿no? Lo vimos en la calificación que tuvieron el 1-2, pero con la penalización de Hamilton, pues bueno, le quitaron la pole y lo mandaron 10 lugares para atrás, ¿no? Sí, de hecho consiguieron la posición, la 1 y 2 en la prueba de calificación. Hamilton estableció el récord absoluto en Estambul con un tiempazo por debajo del minuto 23. Bottas se quedó con el segundo tiempo, pero por la penalización hereda la posición de privilegio, hereda la pole y sale al frente del Gran Premio de Turquía. Pero vamos a ir ahora contigo, Rafa, para que nos des tus primeras impresiones de todo esto que estamos platicando y en general del Gran Premio, cómo lo viste, cómo ves este tema de Mercedes, que aparentemente sí se ve nuevamente con una cierta superioridad sobre Red Bull, principalmente. Sin embargo, bueno, pues la lluvia medio emparejó las cosas ahí, ¿no? No se te escucha. Estás muteado. Estás muteado. Ahí vamos. Pienso que es un poco difícil saber a ciencia cierta pues, si hay una mejora o no en el motor. Pues, recordemos que hay pistas que le quedan mejor a Mercedes, otras a Red Bull, y Red Bull sabía que esta no era la pista donde ellos eran favoritos, ¿no? Entonces al final, pues Red Bull pues, minimiza el daño con sus dos pilotos. Mercedes, pues también, digo, Bottas me parece que hace una gran carrera y le ayuda muchísimo a Hamilton, porque a lo mejor cualquiera hubiera pensado Verstappen se va a llevar a Bottas al principio y va a ganar la carrera y a ver en qué lugar queda Hamilton, ¿no? Digo, aquí son 7 puntos que le quita Bottas a Verstappen que pueden ayudar a definir el campeonato, ¿no? Entonces, digo, me parece que Austin es una pista interesantísima. Vamos a ver, pues realmente ahí también. Mercedes normalmente está rápido ahí, pero después viene México y México siempre le ha ido bien a Red Bull. Entonces, me parece que así, coincido con Tavo, me parece que así nos la vamos a llevar hasta el final del campeonato, ¿no? Y respecto a Ferrari, pues es indudable que la mejora que han tenido ya se puso nuevamente a 7.5 puntos de McLaren en el Mundial de Constructores, y en esta carrera me parece que pierden el podium, se lo regalan a Checo Pérez. No entendí la estrategia de Leclerc, o sea, pensaban ganar la carrera, irse sin ninguna parada, pues tenían el podio, o sea, Leclerc estaba a más de 10 segundos ya de Checo Pérez, o sea, era para que entrara inmediatamente, a lo mejor después de Verstappen, tenía ese tercer lugar pues asegurado, ¿no? Se van hasta las últimas vueltas, pues fue imposible, aún ya con neumáticos nuevos, sostener el ritmo que ya traía Checo Pérez, pero me parece que un error garrafal de Ferrari que le regalan el podium a Checo Pérez, digo, que hace una gran carrera, pero ese podium era de Leclerc. Sí, totalmente. Acuérdate que en la Fórmula 1, pues no hay nada escrito, ¿no? No hay nada asegurado. Y lo vimos este fin de semana precisamente con Ferrari, con Leclerc, que pierde el podium. Lo vimos también con Hamilton, que pues de alguna manera pudo haber quedado todavía más adelante de no ser por haber aguantado y por haberse quedado estirando ese stint con los neumáticos ya muy desgastados, los neumáticos intermedios, que pues fue el protagonista principal de la carrera en Estambul, ¿no? Los intermedios, los neumáticos de color verde de Pirelli, que bueno, pues también demuestra, no sé qué opinen de esto, demuestra a Fórmula 1 que sí se puede correr sobre mojado, ¿no? O sea, yo vuelvo a traer Se fue el audio. Y perdimos ahí un poco el audio de Omar, pero
Sí, pues sí, bueno, lo que comentaba Omar, no te Pues, escuchamos. ¿no me escuchan? Ahí estás de vuelta. Perdón. Y se dejó de escuchar como unos 20 segundos. Decía que, bueno, pues los neumáticos verdes, los neumáticos intermedios fueron los protagonistas de esta carrera y se demostró que finalmente sí se puede correr bajo condiciones no extremas, porque no eran condiciones extremas, pero sí una pista completamente mojada prácticamente toda la carrera, ¿no? Entonces, en fin, tuvimos después una excelente arrancada, sobre todo de los punteros, me parece que arrancan bien. El que no arranca también es Pierre Gasly. Viene un contacto con Fernando Alonso, si no me equivoco, y ahí empieza todo este tema de las penalizaciones, que Gasly, que sin embargo termina bastante bien, pero bueno, pues es penalizado, al igual que Fernando Alonso es penalizado por un contacto similar con Mick Schumacher. Pero, ¿qué les pareció la arrancada, Mati? Voy contigo. A ver, la arrancada, todos salieron relativamente bien. Nadie perdió demasiadas posiciones, pero yendo al punto más importante de la largada, y es este toque entre Gasly y Alonso, quiero que alguno me explique cuál es por qué penalizaron a Gasly. Porque Gasly, porque por dentro tiene a Pérez, por fuera tiene a Alonso. Esa curva tiene un camber hacia lo externo, o sea, la curva cuando uno gira, Negativo. la pendiente te lleva hacia el piano. Pérez no podía hacer otra cosa que seguir la pendiente. Gasly, que venía por el medio, venía intentando, si bien darle un espacio, uno cuando en lluvia usualmente le da un poquito más, porque sabe que los autos cuando corren tienden a hacer esto. De doblar. Se van de cola y con ese oversteer que es normal en el medio de la lluvia. Entonces, uno siempre le da un poquito más de margen al otro piloto. Gasly nunca pensó que iba a tener a Alonso de este lado. Entonces, cuando Gasly toca a Alonso, no hay forma de que Gasly pueda evitarlo, porque la pendiente de la curva genera eso. Entonces, todavía sigo preguntándome y sigo intentando preguntarle a los, a los comisarios cuál fue el razonamiento de esto. Porque ni siquiera fue intencional, ¿no? O sea, en todo caso fue una cosa fortuita, ¿no? O sea, no es inentendible. No fue con la intención. Es inentendible siquiera la penalización, porque, a ver, si tantas veces nos quejamos de los problemas que estaban dando esto de las primeras vueltas y que les dejaban hacer lo que querían y qué sé yo. Primera curva, en mojado. A ver, de nuevo, las inconsistencias de Masi y la FIA. Si tenemos el criterio de dejarlos correr en la primera curva y dejarlos hacer lo que quiera durante la primera vuelta, entonces, señores, ¿qué pasó con esto? ¿O esto tiene que ver con el hecho de que Alonso se quejó horas antes? Por ahí puede ir, ¿no? Por ahí puede ir, ¿no? Que, bueno, se queja de la nacionalidad, ¿no? De que, bueno, la próxima vez que apliquen una sanción hay que ver qué nacionalidad es el piloto, ¿no? Pero aparte que la primera curva del circuito de Turquía es una curva donde no caben 3 coches, punto. No caben 3. Y desafortunadamente para Fernando Alonso, que hace una largada fenomenal, como siempre, creo que se tira de más, ¿no? Creo que se va, no sé, creo que fue un poquito, en mi opinión, un poco más arriesgado de lo normal. Y no le dejan, bueno, no le dejan opción a Gasly, ¿no? Porque lo hacen sándwich, como él mismo comenta en el onboard. Se escucha donde él mismo dice, bueno, pues me hicieron emparedado, ¿no? No tengo para dónde. Checo de un lado, Alonso del otro, y pues simplemente es un pasajero en el coche en ese momento, y pues es inevitable, ¿no? El contacto con Fernando. Y que es una, bueno, mala suerte para Fernando, porque hubiera sido fenomenal
que hubiera logrado el rebase y tal vez, no sé, tal vez de ahí hubiera montado un buen ataque y tenido una mucho mejor carrera de la que tuvo ayer, ¿no? Parece que se va a la FIA con la más fácil, ¿no? Porque, o sea, unas cuantas vueltas, bueno, curvas después, Alonso golpea a Mick Schumacher, que me parece que esa sí es mucho más sancionable, y la FIA me parece que se va con la fácil, a ver, sanción para Gasly, sanción para Pérez, y ahí nos vemos, porque también Alonso. decir a Alonso. Gasly no y a Alonso sí, vuelves, o sea, son circunstancias, pues a veces difíciles, pero pues sí parece que la de Gasly es un toque de carrera en la arrancada, ¿no? Ahora, yo preguntaba, bueno, será un toque de carrera, pero le arruinaste todo el fin de semana, Alonso, un fin de semana que Alonso traía de manera brillante, no calificaba en esa posición desde 2014, 2000, sí, por ahí, hace muchos años, y en la primera curva te echan para afuera. Sí, será, Claro. será o no será sancionable, pero te arruinaron la carrera. Entonces me parece que Pero 5 ahora segundos. fueron consistentes, ¿no? Ahora Sí, fueron ahora fueron consistentes, consistentes. porque el toque de Hamilton con Verstappen en Silverstone, ¿qué fue? 5 segundos, pues ahora hicieron lo mismo, ¿no? 5 segundos a Gasly. Entonces, de alguna manera ya hay Ah, consistencia, ¿no? Pero, ay, Ridícula, no, Una pero consistencia consistente. rara. una consistencia más rara. Y sí, también creo más sí. que sigue siendo, me parece que el criterio aplicado dependiendo de quiénes estamos hablando, ¿no? Dependiendo del piloto, dependiendo del que, el culpable en este caso, y dependiendo de quién sale perjudicado, ¿no? Porque pues más adelante también se presenta el caso de Checo Pérez defendiendo la posición con Hamilton y en una maniobra que en otras circunstancias debió de haber sido penalizado Checo por haberse brincado el volardo en la entrada de los pits. Bueno, por la circunstancia como se presentaron las cosas, no lo penalizan, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene un trabajo muy complicado la FIA, siempre lo hemos dicho, y siempre hemos tratado de exigir consistencia. Y hoy, pues me parece que sí hablamos de una consistencia, ¿no? Medio extraña, como dice Mati, pero al final, pues una consistencia, ¿no? Ahora, después de todo este rollo, de todo esto que se presenta dentro de la arrancada, de las primeras vueltas, empezamos a ver a un madrileño, a un piloto español a bordo del SF21 de manera magistral sobre. Se fue el audio, Omar. El audio, mano, otra vez. Se fue el audio. Desde la arrancada del piloto madrileño, ¿no? Te perdimos otra vez como unos 15 segundos, Omar. Pero está hablando Bueno, de Carlos Sainz, explicando muy bien lo que estaba sucediendo y el tipo de carrera que estaba teniendo, ¿no? sí, bueno, pues en resumen, y voy contigo, Mati, que algo pasa con mi conexión, una disculpa para todos, que hace una carrera extraordinaria Carlos Sainz desde la arrancada, ¿no? Es el piloto que más posiciones avanza, el piloto que maneja de manera extraordinaria, que funciona bien el SF21 y que sobrepasa y sobrepasa de manera espectacular, ¿no? Me parece que aprovechó muy bien las circunstancias, aprovechó y le salió todo bien al piloto madrileño, ¿no? La verdad es que sí, el trabajo que hizo Carlos este fin de semana fue magnífico, porque aprovechó bien y utilizó bien no solo los neumáticos, no solo la nueva unidad de potencia, sino que aprovechó bien cada lugar de sobrepaso y sobrepasó bien a casi todos los pilotos. Tuvo un inconveniente ahí con Vettel, que fue una cuestión de un toquecito mínimo, pero que podría haber sido más. Pero más allá de eso, más allá de ese inconveniente, Carlos manejó una carrera magnífica. Y otra vez, lamentablemente, se ve que, eh,
en el pit wall de Ferrari tuvieron un inconveniente con esta nueva norma que puso la FIA con la cuestión de los pit stops, para hacerlos un poquitito más lentos y que tengan un poco más de seguridad, qué sé yo. Se ve que tuvieron un problema con la luz y no lo soltaron a tiempo. Y no lo sueltan. Y el problema es que si lo sueltan sin que esté la luz en verde, los pueden sancionar. Entonces, tienen que sí o sí estar la luz en verde. Entonces, ahí se genera el problema y por eso es que termina Carlos haciendo una parada de 8.1, que lamentablemente eso lo perjudica en su remontada, porque si con esos 8 segundos quizás hubiera hasta peleado con Norris en las últimas vueltas, que venía para eso. Entonces, y justamente en esta pelea que tiene Ferrari y McLaren también por ese tercer puesto del campeonato que se viene muy interesante, es una ocasión perdida otra vez de nuevo por Ferrari. Sí, y bien comentas, o sea, queda 4 segundos de Lando al final en la tabla general. Entonces, pues si le restamos 6 segundos, pues hubiera estado ahí en las últimas vueltas peleando palmo a palmo con Lando, ¿no? Una o dos posiciones más, bueno, pues son muy valiosas, ¿no? Para el campeonato. Pueden representar al final del campeonato cosas muy, muy importantes en cuestión económica y, por supuesto, en puntos de manera personal, tanto en el de pilotos como en el de constructores, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que bien, la verdad, bien por el madrileño. Rafa, ¿tú algo que quieres agregar sobre el tema de Ferrari y de Bueno, Sainz? de Carlos Sainz, a ver, ¿alguien se atrevería a haber pensado que faltando 6 carreras para finalizar la temporada estaría por delante de Leclerc en el Mundial de Pilotos? Le lleva medio punto, están 116.5 a 116. Pero cuando Carlos decide dejar McLaren e irse por Ferrari, muchos pensamos, yo me incluyo, en decir, se me hace que cometió un gran error, ¿no? Era evidente el ascenso que venía mostrando McLaren como equipo y el decir me voy a Ferrari como piloto número 2, cuando todo el mundo pintaba a Leclerc como pues el indiscutible número 1, pues me parece que hoy en día están, o sea, Carlos ha tenido una temporada extraordinaria, o sea, ganándole a Leclerc, ¿no? A estas alturas, pues me Leclerc parece también ha que, tenido muchos problemas en esta temporada. no, sea lo que sea, pero pues eso no es Sí, al culpa de final, Carlos, tampoco. Mira, creo que Carlos fue de los primeros en aclimatarse a su nuevo equipo, ¿no? Así es. Creo que fue uno de los pilotos junto con, pues, ¿quién más? Con Vettel. Checo, creo, que Checo. fueron los que menos sufrieron, ¿no? Sí. Con este cambio de equipo de una temporada a otra, y pues pero ya vimos que todos sufrieron. Pero Carlos era el que estaba sacando resultados consistentes desde un principio de la temporada, ¿no? Y fue el que menos le costó asimilar el nuevo coche, la nueva escudería, y ahorita pues ha tenido, o sea, lo está haciendo muy bien. claro, Y mira, y hay rumores que, en Italia, donde hace algunas semanas se decía que había habido una discusión entre Leclerc y Binotto, en donde a quien le hacían caso a la hora de desarrollar el coche era precisamente a Sainz y no tanto a Leclerc. Entonces creo que esto fue lo que propició que se empezaran a pelear o a discutir Binotto y Leclerc, ¿no? Entonces, no está confirmado esto, pero bueno, ya está el rumor ahí de que, bueno, Carlos ha aprendido muchísimo en McLaren, y todo ese conocimiento que logró allá en esos años en McLaren, pues lo está trayendo ahora a Maranello, ¿no? Y están sacando, pues, buen jugo de eso, ¿no? Al final creo que Carlos Sainz es el de los pilotos que cambiaron de escudería esta temporada, pues me parece que es el más exitoso, ¿no? O sea, al final del día pues, va adelante de su compañero de equipo, suma, lleva varias carreras, varias competencias sumando puntos, entrando en la zona de los puntos. Así que bueno, pues me parece que para cerrar con el tema del madrileño, pues me parece bastante importante lo que ha hecho, y creo que es si no el mejor, de los mejores o el mejor piloto que cambió de equipo, ¿no?
Bueno, me parece que sí, muy interesante, muy importante lo que ha hecho Ferrari este fin de semana, como quizás sentimientos encontrados, bien con Carlos Sainz, mal con Leclerc, porque bueno, pues al final del día, Leclerc y el equipo deciden permanecer con los neumáticos, deciden estirar el stint, que bueno, en general me parece que la confusión era de todos los equipos, ¿no? No se sabía qué equipo iba a entrar primero, no se sabía en qué momento, por momentos había amenaza de lluvia más fuerte, inclusive por la radio se escuchaba a algunos pilotos decir, está lloviendo en un sector de la pista, eh, así que mucha incertidumbre, ¿no? A mí me parece que, si están de acuerdo conmigo, en que la tuvieron difícil los jefes de equipo, ¿no? Todo el pit wall me parece que la tuvo bastante difícil. Propios, los propios pilotos también tienen duda, no saben, estiran, en este caso Steam, y termina en realidad pues llevando la de perder el piloto monegasco, ¿no? Mati, voy a ir contigo. Richardo es el primero que entra, es el primer piloto que se anima, el primer equipo es McLaren que se animan a entrar, de ahí se vienen en cascada todos los demás y demás, pero pues bueno, muy complicado el tema de la estrategia, ¿no? Porque además recordemos que bajo lluvia, pues no existe esta exigencia del reglamento de tener que cambiar o tener que detenerse forzosamente a cambiar las gomas, ¿no, Mati? Entonces, pues de hecho, Esteban Ocon es el único piloto que estira el stint completamente y termina la competencia con el mismo juego de gomas, ¿no? Así es. Ocon fue el único que terminó con el mismo juego de gomas con el que empezó, cosa que pueden hacerlo bajo reglamento. Lamentablemente McLaren y Ricciardo tuvieron un problema, sobre todo en la parte, a principio de carrera, con un problema de bloqueo en el eje trasero, que le generaba problemas en el eje delantero a la hora del agarre, y lo que generaba que bajo la estela de los autos perdiera mucho agarre y no pudiera pasarlo. Por eso vimos esa gran avanzada que venían peleando y que venían avanzando los dos juntos, Ricciardo con Sainz, y de repente vimos que Ricciardo se quedó y Sainz siguió para adelante avanzando, y fue justamente por esta cuestión. Y me parece que creo que la cuestión de Leclerc se la voy a dejar a Tabo, porque Tabo tiene un par de cosas que decir. Así que adelante, Tabo. Sí, Venga, Tabo. mira, ya con más información que pudimos obtener ayer después de la carrera, lo que pasó fue lo siguiente con los neumáticos. Como dices, Richardo fue el primero, pero entonces todo el mundo estaba atento a ver cómo reaccionaba el McLaren de Richardo, pero por el problema que describes, Mati, pues no pudieron definir o decidir si realmente era mejor o peor cambiar, ¿no? Finalmente se deciden los punteros por hacerlo y se quedan Leclerc y Hamilton se quedan en la pista, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? En las primeras 5 o 6 vueltas de Verstappen y de Bottas, que eran los punteros en ese momento, ¿qué les pasó a los neumáticos? Les salió el graining, famoso graining, que bueno, honor a nuestra página web. Salió el graneo, el famoso graneo, porque los neumáticos no agarraban la temperatura ideal. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que después de 5 o 6 vueltas, entraron en temperatura, desapareció el graneo y empezaron a girar 2 o 3 segundos más rápido que Hamilton y que Leclerc. Para entonces, pues ya la decisión ya estaba tomada por parte de Hamilton y de Leclerc, porque inmediatamente cuando salieron Bottas y Verstappen, empezaron a comparar tiempos Hamilton y Leclerc, y seguían siendo más rápidos ellos, con neumáticos usados que con neumáticos nuevos. Pero todo esto fue por el graneo. Después de que entran en temperatura ideal, empiezan a girar
más rápido, y ya para entonces estaban muertos, era simplemente de trámite el rebase, ¿no? Y fue lo que les pasó a Hamilton y a Leclerc. Ahora, se equivocan también en alargarlos, porque una vez que empezaron a ver que les estaban recortando 2 o 3 segundos, pues no te esperas 10 o 11 vueltas. Claro. A la siguiente te metes. No, pero ya la habían perdido, es que en 4, sí, es que en esas vueltas, Tavo, ya la habían perdido. O sea, me parece que al final esa decisión de alargarlo tanto es con la intención ya de ir hasta el final y jugársela. Porque no, se dieron cuenta que en 5 vueltas ya había perdido, o sea, Hamilton ya iba a perder las posiciones con Leclerc, con Pérez, de todas maneras. Entonces, pues, sí, no mira, otra más que arriesgar. Se la jugaron, pero ¿sabes cuál es el problema? Que Leclerc y el mismo Hamilton hubieran perdido con Lando Norris, que terminó séptimo, o el mismo Carlos Sainz, hubieran quedado todavía más atrás si no hacen esa parada tarde, 10 vueltas después que Verstappen y que Bottas. Entonces, bueno, definitivamente, minimizaron el daño. Sí, exactamente, y salvaron la cuarta y la quinta, ¿no? Pero si Leclerc y Hamilton se meten, pues igual y uno de los dos se mete al podio de Checo Pérez. Pero ¿sí? yo entiendo lo de Hamilton, o sea, él me parece que decide arriesgar por quedar lo más cerca posible de Verstappen. No, y Ferrari también. Ferrari lo de Leclerc fue una tontería, fue totalmente incomprensible el querérsela jugar, voy hasta el final para ganar la carrera. Vaya, no sé, o sea, a veces da la impresión, no hay que ser tan... Pero sabio, tan especialista, digo, no sé, a lo mejor estando ahí, pero... Inicialmente sí estaban girando más rápido, pero en el momento que se cayó, dije, o sea, ahí es donde falla Ferrari, ¿no? ¿Cuántas vueltas faltaban todavía? Faltaban 15 vueltas. Te digo, a partir de la sexta vuelta de Verstappen y de Bottas empezaron a recortar y Leclerc entra cuando entró 11 vueltas después que ellos, o sea, lo dejaron 5 vueltas más, ya para cuando ya lo habían pasado. Sí, es que justamente lo que decís, pero además, es que es justamente lo que decís, porque cuando vos estás viendo que Bottas y Verstappen están haciendo 2 segundos más rápido que vos, es el momento en donde tenés que llamarlo a Leclerc y decirle, pará, porque si no nos van a terminar pasando y vamos a terminar perdiendo el tercer puesto. Exactamente, entonces... Que hubiéramos podido pelearlo si no hubiéramos alargado 8 vueltas. El problema es que se casaron con la decisión de arriesgarlo todo o nada. Exacto. Y le salió mal. Pero es que era antes, o sea, a ver, se había mantenido con el ritmo de Bottas y Verstappen más, o sea, estuvo a 2 segundos de Verstappen, se iba a 3, a 4, se volvía a acercar, estaba manteniendo el ritmo de los líderes. ¿Por qué cuando paran los de adelante no intentas? Para entonces los intermedios se fueron, los de él y los de Hamilton también, o sea, porque estaban manteniendo los tiempos en un rango y de pronto al venir Verstappen y venir Bottas, quisieron apretar el paso y empezaron perdieron ellos 1 o 2 segundos en referencia, en relación a sus tiempos anteriores. Pero es que en verdad, a ver, debe contestar una cosa, ¿en verdad pensaron que iban a llegar hasta el final con el mismo ritmo? Pues ya pero hay una cuestión a tener en cuenta. Bueno, mira, Ocon pues fue quien se la jugó y pues, pero hay una cuestión a tener en cuenta. En ese momento de la carrera, cuando Verstappen y Bottas empiezan a ser un poco más rápidos que Leclerc, Hamilton y Ocon, en ese momento empieza a llover un poco en el segundo sector. Entonces ahí empezaron a perder tiempo y ya no era lo mismo. Ya andaban en el slicks. Ya estaban en el slicks, entonces ahí ya estaban perdiendo tiempo. Entonces ya ese era el momento en donde deberían haber parado a Leclerc. Para mí a Leclerc lo paran 5 vueltas tarde. Y terminan perdiendo. Tarde. Pero pierden mucho. A ver, hay que pensarlo de esta manera. No solo que pierden el podio, ¿sí?, sino que pierden 3 puntos esenciales en el campeonato de constructores. 3 puntos que al final del campeonato pueden ser la diferencia entre el tercero y el cuarto. Y mira, va a doler.
Y no es la Fueron primera vez que se muchísimos. equivocan. La carrera anterior también y se volvieron a equivocar con la lluvia también. A Carlos Sainz lo metieron, lo pararon en los pits y a Leclerc lo dejaron girar 3 vueltas más sin pararlo. Y dijeron, bueno, es que en esa vuelta, la explicación que nos da Ferrari, salieron a decir, bueno, es que en esa vuelta le tocaba parar a Carlos. Bueno, pues llámalos a los dos, aunque se quede de Claro. Leclerc atrás de Carlos, no lo hagas girar más vueltas. Claro. Una vuelta, no, Esas no, condiciones. 11. No eres, o una vuelta más, digo yo que no 3 eres vueltas capaz más. de hacer, Yo 3 no vueltas eres más capaz en de la hacer carrera lo que final. hace, no eres capaz de hacer como equipo lo que hace Mercedes, un double stack, ¿no? De Estamos una mal. doble detención, sí se puede, Estamos ¿por qué mal, no? o sea, ¿Por qué no lo intentan? dicen, A mí me parece que coincido con Rafa, me parece incomprensible lo que pasa con los dos equipos, o sea, con Ferrari, con Mercedes, en el caso específico de Hamilton y de Leclerc, y le sumo uno más, que es Aston Martin, con el caso de Vettel, ¿no? Que es, Bueno, eso entre estuvo- los tres, pues, ese se la jugó todavía más, ¿no? Porque si estamos hablando que fue un error Olin, muy grave. ¿Cómo? Olin, se fue Olin. A ver, yo entiendo cuál fue la cuestión de Vettel, porque en ese momento, la pista parecía más seca y todos estaban empezando a pensar si esto termina secándose del todo, el que primero cambie por los neumáticos slicks Gana va a la ser el que más gane. A la inversa, El que a la más inversa, pueda de, ganar. a la inversa de Sochi, ¿no? Para mí no estaban las condiciones. Para mí no estaban las condiciones como para siquiera pasar por la cabeza. Si estaban precisamente con el problema de los demás, cambiamos, no cambiamos, ¿cómo te avientas, cómo te atreves a hacer ese cambio pasó, con los medios? ¿Sabes ¿no? qué pasa? O sea, si dudaban en cambiar, ¿no? Vettel venía viendo que la pista se venía secando. Y el ingeniero de él le venía preguntando, ¿está como para slicks? ¿Podemos poner slicks? Si tuviéramos un safety car, ¿pondrías slicks? Le dieron a entender que la cuestión que se iba a terminar secando y que si se podía hacer esa cuestión, iban a terminar ganando. Pasó Y al lo final, contrario, empezó a y al llover. final terminaron perdiendo. Claro. ¿Pero por Claro, qué? yo creo Porque que la información que ellos le tienen la dieron tampoco era del todo información, ¿no? correcta. Sí. Ah, pero a mí me Claro. parece, Mati, que el piloto es el que está manejando. O sea, los ingenieros te podrán decir misa, pero pues tú eres el que estás arriba del auto. Yo creo que el que mejor sabe las condiciones de la pista es No, el piloto. no, Y si que los se ingenieros. fijan, el que menos dudó fue Vettel. O sea, no dudó ni tantito en el momento que el ingeniero le pregunta, estamos listos para un cambio, para entrar y hacer un cambio de neumáticos. ¿Vas por duras, vas por blandas o vas por medias? Medias, contestó de inmediato, no dudó en lo más mínimo. Entonces, él para mí, es una decisión absurda, y es absurdo que le haya dejado el equipo a tomarla de esa forma. Si están teniendo la duda, vete a la segura. O sea, claro, se la juegan, evidentemente, bueno, pues si les sale, a lo mejor pues hubieran ganado, no lo sé, pero Claro, me pero parece que las no, condiciones no estaban para tomar esa decisión. Es que es eso, o sea, digo, al final, ahora es fácil decirlo, fue absurdo, pero bueno, estando ahí, no tienes nada que perder, pues te arriesgas Es y que lo es haces. justamente eso. Es válido. Justamente eso. No tiene nada que perder. No tenía nada que perder en ese porque momento. Vettel en ese momento no venía fuera de los puntos. Exacto. Entonces, A si mí me parece hasta peligroso. La recompensa hubiera sido fenomenal, un triunfo de la nada hubiera sido el genio el día de hoy. Pero me parece inclusive hasta peligroso. Lo pasó hasta la ambulancia, hasta el carrito de los helados de afuera de Turquía. De Sí, bueno, pero por eso paró en la vuelta siguiente y no siguió con esos neumáticos. Casi se lo pone en la entrada de los pits. Sí. O sea, pudo haber causado una colisión, pudo haber causado algo serio, lo pasaron todos, terminó al final, a la cola del grupo. Y bueno, al final, bueno, creo que en general estos tres equipos cometen estos tres pilotos cometen ese error, y pues finalmente pues ahí están los resultados, ¿no? Sin embargo, déjame decir algo. Igual a mí me parece que la cuestión de Hamilton, yo creo que el equipo tiene razón en haberlo llamado. Y que si hubiera parado cuando el equipo lo llamó por primera vez,
Claro, Yo no sé si no terminaba tercero. Hamilton Sí. fue quien no quiso parar Sí, desde un sí. principio. Sí, Y Por después supuesto. haciendo sus berrinches de la siempre. culpa del equipo. Se enoja con Yo el equipo. creo que ahí es donde Hamilton sí toma una decisión como un principiante, o sea, pero es el deseo de querer alcanzar a Verstappen el que se les va, pero tienen la información ellos, el equipo tiene la obligación de dirigirlos y decirle, te tienes que meter, porque la carrera anterior sí los obedeció y gana la carrera, ¿no? O sea, obedece una entrada a los boxes de parte de su equipo. En esta carrera no lo obedece, claro, ahí están las consecuencias, ¿no? Pero además furioso con el equipo, ¿no? O sea, gritándoles que les dije, Sí, o cuando sea, salió detrás y de Pérez, con ¿qué pensó que iba a salir de eso, adelante del equipo? si él fue el que decidió primero no entrar. O sea, Pero yo mira, no, pero yo no esto me explico. confirma que ni Ferrari ni Mercedes esperaban que se cayera el rendimiento de tajo hacia el final de la carrera de los neumáticos intermedios, porque dijeron, bueno, ¿nos la jugamos o no? Ok, sí, nos la jugamos. Y de pronto los tiempos, aunado a los buenos tiempos de los que sí cambiaron, la diferencia era abismal. Entonces se acabó. O sea, ya cuando se dieron cuenta, ya era muy tarde para reaccionar. Ya era muy tarde. Y bueno, pues vienen todas estas cuestiones. Obviamente se pone aún más interesante el Gran Premio, se pone más interesante la carrera, empiezan a haber dos o tres situaciones como la de el piloto mexicano con Lewis Hamilton, que Hamilton lo alcanza, me parece a mí muy extraño que después no pueda lograr adelantarlo. Primero, bueno, se nos olvidó hablar de la defensa de Yuki Tsunoda, que fue extraordinaria, ¿no? O sea, hay que decirlo, desafortunadamente la defensa de Yuki Tsunoda contra Hamilton, pues termina siendo superado el japonés, ¿no? Hay por ahí gente que me ha escrito en las redes sociales de que por qué solo hablamos y por qué solamente estamos hablando de la maniobra de Sergio Pérez, de la defensa de Sergio Pérez y no de la de Yuki Tsunoda. Al final, me parece que la de Yuki Tsunoda termina siendo bueno, una buena defensa, pero fue superado. Y la defensa de Checo fructifica al final del día, no es superado, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que quería yo comentar entre estas dos acciones, ¿no? Ahora, analizando y voy a ir contigo, Tavo, con el tema de Hamilton y de Checo Pérez, ¿no? Que me parece, creo que de lo más interesante del Gran Premio de Turquía, de lo más interesante quizá hasta de la propia temporada, una defensa de un piloto que tampoco tenía tanto que perder como el caso de Checo Pérez, y casi llegan al toque, ¿no? Casi llegan al roce, al toque, se defiende de manera extraordinaria el piloto mexicano, le responde también el Red Bull en la recta principal, la curva número 1, la gana Checo de manera extraordinaria, bastante limpia, y solo esa pequeña duda de haberse pasado por detrás del volardo en la entrada de los pits, ¿no? Pero me parece que los jueces, en este caso los comisarios que sancionan la FIA esta competencia, pues hace bien en dejarlos competir, porque también hemos estado pidiendo que los dejan correr y al final, pues bueno, termina ganando la posición el piloto mexicano y subiéndose al podio, ¿no? Sí, mira, son dos pilotos con motor Honda, ¿no? Tsunoda y Checo, ¿no? Entonces Tsunoda de alguna manera hizo su labor, que era pues pelearle y ralentizar la carrera de Hamilton y lo aguantó hasta donde pudo. Ahora, en el caso de Checo, que aguantó y lo aguantó muy bien, Hamilton lo echa. ¿Sí? Pero aquí no hay sanción porque la entrada de los pits es todavía parte de la pista. Y fue al revés, fue de afuera hacia adentro, no fue de pasarse el volardo y meterse a los pits. Eso es lo que es sancionable. Entonces, por eso no hay sanción con Checo, porque la entrada de los pits todavía es parte de la pista. Y ahí, si te fijas, hay pianos, o sea, no hay pasto, no hay nada, estaba pintado. Y sí, por ahí pasa sobre la pintura, de hecho, pasa sobre la pintura y no gana posición. Esa es otra, ¿no? Es parte de la pista todavía. Entonces, si hubiera sido al revés de que se pasa el volardo y después del volardo se mete a los pits, eso es lo que es sancionable. Pero en este caso, la entrada a los pits todavía es parte de la pista. Y además que es evidente que no va a entrar a pits, o sea, porque también es sancionable si vas a querer entrar y de repente te regresas a la pista. Pero ahora, la maniobra de Hamilton ahí fue, si me apuras, arriesgada. Sí,
Sí, sí, Fue dura. sí. Ah, sí fue agresiva. Porque lo Sí fue avienta. agresivo. Claro, no le deja nada de espacio, absolutamente nada de espacio. Oye, Pero después Hamilton, muy inteligentemente, creo que se le baja el ánimo y se le baja la agresión y lo piensa mejor y no le sigue peleando a Checo al llegar a la curva 1. Entonces Claro. Checo dijo, a este no me pasa. Claro. Y yo vengo por dentro y en dado caso, si me voy al toque. Y eso fue lo que de alguna manera creo que estaba en la mente de Hamilton. Dijo, ahorita me la mucho pego más con, que perder. y gana Verstappen y me saca el campeonato. Es un Claro. poco lo que te decía de la pendiente de la curva 1, que la pendiente de la Exactamente. curva 1 te lleva a hacer, si un auto viene por acá y vos venís por acá, la Tenía- pendiente esa te lleva a hacer esto. Entonces, Claro. y con el movimiento en el medio de la lluvia, es más probable que el que viene atrás pierda. Claro. Hamilton tenía todo que perder y Exacto. nada que ganar al llegar ahí Totalmente. a la curva 1. Entonces, Exacto. creo que, bueno, es la diferencia de un campeón del mundo. Claro. Y esa es la verdad, o sea, ya no le quiso pelear porque pensó, yo creo, más en el campeonato que en la posición en ese momento. Sí, ¿no? conservar los Tal puntos. vez algún ¿no? otro piloto, sí, y tal vez otro piloto que no estén peleando nada entre él y Checo, Se pues hubiera se aventado meta en más. ¿no? en Sí, doble entre, fila por y ejemplo, pelea, Norris y y la Checo, pega. ahí hubiera habido un toque. Sí, hubieran ido 3 curvas más, Sí. lado a lado, ¿no? sí. Pero Claro. Hamilton, pues creo que inteligentemente toma esa decisión de ya no seguirle peleando a Checo porque está pensando en el campeonato y en una de esas Checo lo Claro. saca y Sí, hace perder el porque campeonato. motor Entonces, traía, motor tenía. El W12 me definitivamente. parece que es superior al RB16B de Checo y pues, lo podía pasar en algún momento y sin embargo, bueno, pues decide no seguir, ¿no? No continuar con esa batalla, ¿no? Que, Checo muy que bien, o sea, si me va a ganar, o sea, esta curva es mía, la primera curva es mía y si viene ahí me lo llevo. yo creo que lo que dice Mati es muy interesante, es muy importante porque pocas veces hablamos de esa parte técnica del circuito en donde en la mayoría de los casos de los circuitos diseñados y construidos por Hermann Tilke tienen esa característica. El agua fluya afuera del piano principal y del apex de la curva. El camber Todo eso negativo está sí, de la diseñado curva. precisamente para eso, pero el camber negativo, entonces evidentemente, bueno, pues tiende a empujar al auto hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fantástico lo que vimos el día de ayer en ese momento del Gran Premio. Finalmente le paga bien a Checo defender esa posición, se sube al podio, pasa a Leclerc después y termina subiéndose al podio, ¿no? Entonces, creo que un doble podio para Red Bull muy valioso en un muy buen momento de la temporada, aunque no alcanza a recuperar el campeonato mundial de marcas, el de constructores, pero sí le da la vuelta al de pilotos y Max Verstappen con esa segunda posición pues logra recuperar por 6 puntos el campeonato sobre Hamilton. Así que bueno, calentito realmente el campeonato, ¿no? Finalmente Bottas la libra y finalmente bueno, saca provecho el equipo de Mercedes sumando más puntos. Así que el campeonato mejor que nunca, ¿no, Mati? La verdad es que sí. Sobre el campeonato de pilotos ya sabemos que va a ser definido entre dos pilotos, Hamilton, el piloto de Mercedes y el piloto de Red Bull. Ahí no hay mucho más. Es interesante verlo a Lando ahí peleándole a Bottas, estando tan cerca por esa tercera posición, lo mismo que Checo. Entonces también vamos a tener una cuestión entre esos tres pilotos, a ver quién llega tercero en las últimas carreras. Van a ser muy importantes estas últimas carreras. Y después la pelea en el campeonato de constructores, en donde tenemos la pelea por la primera posición, Mercedes Red Bull, la segunda, la pelea por la tercera posición, McLaren Ferrari. Entonces ahí ya tenemos 4 equipos peleando por las primeras posiciones y va a ser con el cuchillo entre los dientes, porque claro, las últimas carreras van a terminar siendo de esa manera. Cada punto va a valer oro. Es una lástima, ¿no? Perdón, digo, es una lástima que me parece que es importante comentar que es el sexto ganador ya en la temporada
4 equipos han ganado esta temporada. ¿Hace cuánto que no veíamos eso, no? Y es una lástima que este sea el último año que, digo, viene el próximo año nuevo reglamento, donde todo pues prácticamente va a ser, pues vamos a partir de ceros y esperemos que no vuelva a salir un nuevo equipo que domine, entienda ¿no? mejor el reglamento, que saque otra vez esa ventaja que tomó Mercedes, y ahora que parece que las cosas se empiezan a emparejar un poco, viene un nuevo cambio de reglamento. Ojalá que no suceda y que el próximo año sigamos viendo pues lo equilibrado, no diría lo parejo, porque sí me parece que Red Bull y Mercedes están un paso por delante, pero bueno, esa es la historia en la Fórmula 1. O sea, siempre, Así es. o sea, tener a 4 o 5 equipos peleando por el campeonato, la verdad es que es utópico, ¿no? Rara vez lo hemos visto en Mira, la No, es que Fórmula 1. definitivamente creo que es una bocanada de aire fresco para los aficionados, para la gente que seguimos la Fórmula 1, este campeonato, ¿no? Ya veremos el 2022 con el cambio de la normativa. Yo creo que la parte de la unidad de potencia no va a cambiar tanto, la verdad. O sea, sí la aerodinámica principalmente, la entrada del efecto suelo, todas estas cuestiones de los cambios, sobre todo la parte de los alerones delanteros, los alerones traseros, la parte aerodinámica sí va a cambiar dramáticamente con la intención pues, de que los autos se puedan seguir, mejorar el espectáculo. Pero finalmente el espectáculo está llegando con el reglamento que están cancelando. Sí, O sea, este espectáculo finalmente se está dando, ¿no? A pesar de que Mercedes y Red Bull estén en otra liga, como dice Mati, bueno, pues la tercera posición está peleada, la cuarta y quinta posición también está peleada, porque Alfa Tauri, Aston Martin se está quedando un poquito más atrás, pero por ahí andan, ¿no? Por ahí andan 2 o 3 equipos más. Entonces, me parece muy interesante lo que va a pasar las últimas 6 carreras, 3 carreras en el continente americano, vienen de este lado del planeta, a ver qué sucede. Yo creo que ahora sí no hay manera de que se cancelen los grandes premios, están en marcha todos, dentro de 2 semanas Austin, dentro de un mes, 2 semanas después México, después Brasil y después, bueno, pues se irán al Oriente Medio con las carreras que inclusive se estrena una que pues se supone que debe ser una extraordinaria carrera, ¿no? Pero creo que en términos generales el Gran Premio de Turquía nos dejó un gran sabor de boca, nuevamente vimos cosas muy, muy interesantes. No sé si se nos está por ahí quedando algo que quieran agregar. Tavo, venga. Sí, Botas. No hemos hablado de Botas. Qué señor carrera de Botas, señores. Muy mi impecable. aplauso para vos. Todo pintaba para que Verstappen le pasara el trapo a todos en la lluvia y Botas de la nada se hace con la pole por la sanción a Hamilton de 10 posiciones y de la pole más fuerte que nadie. Todos los no pudo alcanzarlo de toda la carrera y sin se mantuvo ahí en la primera posición y nunca se vio en peligro de perder la primera posición. Fenomenal la carrera de Bottas, ¿no? Y hay que recordar, impecable, ¿no? y hay que recordar que el año pasado la carrera de Bottas fue desastrosa. 6 trompos. 6 trompos a una vuelta de su compañero, perdiendo el campeonato, todo mal. Y, y con unas condiciones parecidas a las del año pasado, creo que Bottas tiene una resiliencia importante. Y es un piloto muy interesante para analizar desde ese punto. Mira, lo hemos criticado por el accidente que tuvo en la primera vuelta en otra carrera, que hubo lluvia y se llevó a Lando. Sí, claro. O a Checo fue, y a todos. A Checo y a Max y hasta el carrito de los hot dogs. Ayer, mis respetos, me quito el sombrero por la carrera que hizo. Sí. Ahora, no sé si se fijan, para mí, esto que estamos hablando de Valtteri me parece muy interesante. A mí me parece que los resultados que está teniendo es a partir de que él sabe y conoce su destino fuera de Mercedes. Eso te iba a decir. Se relaja, yo creo que está completamente relajado, ya sabe que no tiene nada que perder, nada que ganar ahí, ya se va. Y bueno, pues está dándolo todo, ¿no? O sea, se liberó hoy, de además, la presión. Pero también, se libera de la presión y ahora es inclusive hasta irreverente, ¿no?
lo vimos la competencia anterior. Pero Entonces, también ayer a Mercedes le súper interesaba que terminara por delante de Verstappen. claro. Y ahora Claro, sí. no, por supuesto, Y entonces, claro, le dieron todo el apoyo, le dieron todo el apoyo. Porque Hamilton no iba a estar ahí, y eso lo sabíamos todos, iba a arrancar de la posición número 11, y bueno, él arranca de la primera, y curiosamente se ve sin ningún problema gana la carrera. Entonces también, el día que no está Hamilton ahí, No, esta gana carrera, la carrera Bueno, eso misteriosamente. demuestra, Eso demuestra que no le dan el mismo coche que a Hamilton. si No, va a no, haber- no. Y eso va- demuestra otra cosa, que es el mejor segundo piloto, yo creo que en toda la historia de la Fórmula 1. Porque cuando no está Hamilton, está Bottas. Y Está gana Bottas. carreras y podría haber sido campeón del mundo si no hubiera estado Hamilton. Sí, Bueno, y Mati, además, pero no gritemos mucho eso porque Barrichello se va a molestar. Es, mira, yo te lo discuto. Yo te lo discuto. No, por supuesto pero es broma, además, pero ¿sabes tienes qué? razón, creo que está haciendo bien Bottas las cosas, ¿no? muy bien. Digo, Demasiado. esto le puede representar el campeonato a Hamilton. Se va a ver al final del campeonato. Yo creo que el campeonato no se va a decidir por más de 15 puntos, a menos que alguna situación. A menos que alguien tenga un fallo No sé, mecánico. es a lo mejor muy temprano Si decirlo, no pasa eso, va a estar muy parejo. pero podría estar hoy a 7 puntos más de diferencia Verstappen si no es por Bottas, ¿no? Que tomar 15 puntos a estas alturas del Exacto. campeonato Así es. podría empezar a. Ahorita le debe de estar pagando Sí. una cena y una comida y toda la semana pagada por Hamilton a Bottas. Si se Así fijan, es. si se fijan, la verdad es que Verstappen tiene una gran suerte el Gran Premio anterior y porque el Gran Premio anterior salió en la posición 20 y terminó subiéndose al podio por todo lo que ya supimos. Y en esta, Hamilton sale en 15, pero no llega y se sube al podio. Así que creo que le sale bien a Verstappen ambas carreras y por eso está con 6 puntos de ventaja. Suerte de campeón. Suerte de campeón. Puede ser, Mati, puede ser, Mati. Porque Todos además queremos eran- Verstappen campeón. De Red Bull. Así es, así es. Apesta, campeón. Algo más que quieran agregar, estamos cerca de terminar el podcast 73 con el análisis del Gran Premio de Turquía. Mati, Tavo, Rafa. Lo de Mick Schumacher, ¿no? Que por primera vez se mete en calificación a Q2 y le arruina a Fernando Alonso la carrera. Seguramente se iba a ir para atrás conforme avanzara la carrera, pero bueno, bien por Mick Schumacher que empieza, ¿no? Que demuestra ahí algo importante. Lástima que muy pronto se tuvo que ir al fondo del pelotón. Y demuestra con un monoplaza que no ha sido evolucionado en todo el año, así que, y bajo la lluvia, que también es importante, entonces son todas unas cuestiones un montón de cuestiones que hablan de la buena calidad que tiene el piloto, más allá de que está en un equipo que lamentablemente hoy no tiene la capacidad de poder competir con nadie. Sí, bueno, Mati, está en algo sí supera la Fórmula 1 Haas, superó a Williams en ser el peor equipo de la parrilla. Lamentable, la verdad es lamentable. La verdad que sí. Es lamentable, pero bueno, como siempre nos quedamos con muchísimos temas que platicar. Quisiéramos estar aquí todo el tiempo para todos ustedes analizando todo lo que pasa en la Fórmula 1. Llegamos hasta el final de este análisis del Gran Premio de Turquía. Viene la Fórmula 1 a este continente. Ya estaremos platicando, por supuesto, lo que pase en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin. Y bueno, pues no se olviden de visitar nuestra página web www.graining.es y todo lo que hacemos en las redes sociales como @graining_S. Y bueno, pues un agradecimiento especial a la gente que nos ha pedido, ¿no? A la gente que nos ha pedido que continuemos con el podcast. No siempre se puede. La verdad es que, bueno, pues esto lo hacemos con muchísimo gusto, con mucha pasión. Los 4 que estamos en este momento en esta mesa y por supuesto el resto del equipo de Graining que siempre nos ha acompañado en unos programas, otros en otros, pero bueno, pues todo el equipo de Graining agradece a nombre de todo el equipo. Quiero dar un agradecimiento especial a toda la gente que nos ha solicitado a través de iVoox, a través de las diferentes plataformas en donde posteamos este podcast, el que continuemos y vamos a seguir haciendo el esfuerzo por continuar, por supuesto.
aquí estaremos analizando el Gran Premio de los Estados Unidos más adelante, en las próximas 2 semanas. Así que bueno, pues hasta aquí el podcast número 73 de Graining Media F1. Les saludo Omar Álvarez, @omarketingf1, así me pueden seguir a mí en lo personal. Les invito a pasar también a mi canal desde el Pitbull, ahí en YouTube. Y bueno, pues síganos, no se pierdan todo lo que hace Graining.es. Rafa, Tavo, Mati, un abrazo para los tres. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta mesa. Saludos para todos. Gusto estar con ustedes. Que tengan un gusto como siempre y Forza Ferrari. Y que viva McLaren. Get in there, Lewis. That one's for Nicky, mate. That one is for Nicky.